Buenos días. Buenos días desde el Florida Arena. Tercera jornada, quinto partido de esta interesantísima Final Four femenina del equipo juveniles de la Federación Asturiana. Donde ayer, bueno, llevamos ya viviendo 2 días de encuentros apasionantes. Y ayer, pues, el resultado que se dio en los 2 partidos, la victoria del Motif frente al Balonmano Gijón y la derrota del Oviedo femenino, del Oviedo Balonmano femenino ante el Siero, han provocado que ya tenemos campeón y representante en la fase final, en la fase de sector de los campeonatos de España, y nosotros que el Motifco Balonmano La Calzada, que merced a sus 2 victorias en los primeros 2 días, primero ante el Siero y ayer ante el Balonmano Gijón, con 4 puntos ya tiene matemáticamente el título en sus manos. Fue una emocionante desenlace, fruto principalmente del gran esfuerzo, sin restar mérito para nada a los equipos al equipo de Motif, al Balonmano La Calzada, pero tanto Balonmano Gijón como el Oviedo acusaron el gran esfuerzo que tuvieron que hacer el viernes en el enfrentamiento que tuvieron a las 9 de la noche aquí en el Florida Arena, que con un impresionante partido. Y ya la primera parada, tenemos un repertorio de porteras algo fuera de serie en estas eliminatorias. Y bueno, vamos a ir situándonos ya en el partido. Luego comentaremos un poco el devenir de estos días de atrás. Bueno, pues aquí estamos, está jugando el Siero. Un Siero que en la primera jornada le costó encontrar portería. También, obviamente, hay que aplaudir la buena defensa que realizó Motif en ese partido. Tuvieron muy buen comportamiento en defensa, pero no había manera de encontrar portería. No así en el día de ayer, en un partido muy correcto, empleándose muy seriamente en defensa. Anularon las opciones del Balonmano Gijón, del Oviedo Balonmano femenino. Las anularon muchas de sus acciones, provocando que le costara mucho al equipo local. Y por ende, además, ellas cambiaron radicalmente cómo encontraban la portería, y plantearon un equipo, fueron encontrando el acceso al gol mucho más fácil que en el día de ayer, que en el día anterior, y ocasionó que finalmente pues se llevaron el partido. Bueno, ahora contraataque, se va a plantar sola y adentro, primer gol para el Balonmano Gijón. Primer gol para el Balonmano Gijón. Llevaban varias acciones una y otra y no encontraban portería. Primer gol, 2 minutos. Y como decimos, 2 equipos que se enfrentan hoy. Está claro que en condiciones anímicas completamente diferentes. Un Balonmano Gijón que aspiraba a todo. Un Siero que a lo largo de la liga le costó, como Cuco nos comentaba, le costó encontrar la línea y adaptarse unas a otras. Y no partía entre
entre los equipos favoritos para hacerse con esta fase final. Y no así el Gijón, el balonmano Gijón, que bueno, estuvo tuteándose con el Oviedo y con el Motiv toda la temporada. Y otro buen gol para balonmano Gijón. Gol de Nuria Fernández. Pues tenemos, como decimos, un encuentro con dos equipos anímicamente completamente diferentes. Un Siero que viene de esa derrota, de esa victoria de ayer ante el Oviedo, que la sitúa con, bueno, que disfrutaron y celebraron tras el partido. Y un balonmano Gijón que, como decimos, aspiraba al título, y al verse derrotadas ayer después del gran partido que hicieron el viernes, después de ese gran partido del viernes, esperaban mejor resultado en el día de ayer, y la derrota pues las dejó desconsoladas. Estuvieron casi un cuarto de hora llorando a pie de pista. Pues un nuevo robo de balón, y ahí va, tercer gol para, no, cuarto gol, perdón, 4-0. Pues me parece que suena a revancha. Como decíamos, anímicamente podían estar bajas, pero ahí está el pundonor de las chicas. Y cuarto gol para el balonmano Gijón. Si no nos fallan los números, gol de Susana Suárez, efectivamente. Algo parecido ocurrirá en el próximo partido, que se jugará a la 1, que enfrentará al Oviedo femenino y al Motiv, que no se van a jugar más que la honrilla de la victoria. Y a ver quién queda segundo de la competición. Pérdida de balón para Siero. Están jugando un poco descontroladas en estos 5 primeros minutos. 4-0. Ayer estuvieron muy metidas en el partido. Y 2 minutos. 2 minutos que sanciona el colegiado Juan Manuel Rosete. 2 minutos para Abril, por ese bracear que hizo estando jugando de pivote. Bueno, vamos a ir ya metiéndonos en el partido. Rebeca abre y buena parada. Empieza el repertorio y penalti. Pese a la buena intervención de la otra Abril, la portera del Siero Deportivo, pese a su buena intervención, no pudo evitar el penalti que va a lanzar Rebeca Vallado, y que se encarga de detener a Abril. Bueno, decíamos, los colegiados, Aquilino José Aquilino Giganto y Juan Manuel Rosete. Y bueno, obviamente no quiere que se le vaya el partido a José Antonio Rodríguez Cuco. No quiere que se le vaya el partido, y por lo tanto ha pedido el primer tiempo para reajustar un poco las cosas. 4-0. Están jugando muy cómodas las jugadoras del balonmano Gijón, que dirige Andrea García y secunda Javier Muñiz. Ahí vemos el equipo del Siero, como está intentando Cuco pues aleccionar un poco a sus compañeras. Bueno, pues como decíamos, en los días precedentes teníamos
que el viernes nos encontramos con la victoria de... Vamos a... Aquí... El empate, la victoria del Motif por 16-13 contra el Siero Deportivo, un partido donde predominó las defensas, les costó mucho a los dos equipos hacer gol, y luego posteriormente ese impresionante partido que recomiendo que veáis entre el Oviedo y el Gijón, el Oviedo Balonmano Femenino y el Balonmano Gijón, que en un empate a 23, y en el día de ayer, como decíamos, el Motif ganó 28-18 muy cómodamente a un desdibujado Balonmano Gijón, que estaba totalmente agotado del día anterior, y el Siero Deportivo, que ganó 24-19 al Oviedo Balonmano, pasándole algo parecido. Bueno, lanzamiento ahora de Rebeca, de Lorena, y una nueva intervención para Eva Rodríguez. Como decimos, toda la fase, alto protagonismo de las porterías. El lanzamiento de Rebeca, bloqueado por la defensa, y balón para el Balonmano Gijón. Que teníamos aquí animando el bombo aquí pegado al micro. Vale. Vale. Pues seguimos. Después de pequeños ajustes, vamos a seguir. Pues penalti y 2 minutos. Penalti 2 minutos. Pues cuidadín, que es nuevamente para Abril. Segunda exclusión para la jugadora del Balonmano Gijón. Penalti que va a lanzar Lorena. Y adentro. Adentro el gol. Lanzamiento del penalti de Lorena. También una de las protagonistas. Lorena, una de las protagonistas de esta final, de esta fase final. Autora de, vamos a ver, pues 14 goles. Ella y Lisa. Lisa tiene 15, Lisa Chapchet. Y Lorena, 14. Y Rebeca Vallado, 14 también. Son las máximas goleadoras.
Y 5-1 con este último gol de Marta Durán. Y desde el pivote, Lorena se ha encargado de contestar rápidamente. 5-2, ya está entrando en juego las instrucciones de Cuco. Y ahí están, ya poniéndole cara al partido. 3 goles de ventaja cuando llevamos estos 11 minutos. Beatriz pegándose. Tarjeta amarilla para la jugadora del Siero. Para Yen. Y nueva parada. Nueva parada que le tenemos que apuntar a Abril. Ahora sí. Pues aquí estamos, 12 minutos, ahí va Beatriz, cortada, sujetada por Lorena. Mal enemigo se buscó Beatriz para pasar. Evanuria para Rebeca, se levanta y lanza, pero parada, una más para Abril. Pérdida de balón, pero lo sacaron desde el sitio adecuado y por lo tanto ha de volver a repetirse el saque. Bueno, como llevamos diciendo, animaros a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Queda todavía mucho balonmano de esta temporada. La próxima semana, emplazaros para desde el Palacio de los Deportes de Gijón disfrutar en directo con nosotros también, si no podéis ir al Palacio, de la Final Four Senior femenina. Y a la vez tendremos la Levin femenina, que se juega el sábado por la mañana, y la de iniciación, que también se juega por el domingo. Y así semana tras semana hasta cerrar todas las categorías. Ahí va por el extremo y, como no, Eva dice que también está en la portería y quiere su protagonismo. Está vallado. Abren, le sujetaron, pero no, golpe. Falta en ataque. Falta en ataque. Y juega balonmano Gijón con 4 goles de ventaja. Y tiempo muerto que solicita Andrea, porque pese a esos 4 goles de ventaja llevaba unos minutos atascados su equipo.
Lleva unos cuantos minutos atascados y por lo tanto hay que recomponer un poco las filas. Estamos en este Florida Arena, donde el próximo sábado se va a vivir un apasionante partido, donde el equipo senior, el equipo príncipe de la división de oro del Lobas Global, va a tener mucho que jugarse. Va a tener mucho que jugarse ante el Berenguela Balonmano Bolaños. 3 partidos restan para que termine la liga. Van primeras y de conseguir ningún rival es sencillo, pero bueno, a priori el más complejo es el Bolaños de los 3 que le quedan, y si superan este partido tienen pie y medio para conseguir el ascenso directo a la Liga Iberdrola. Todo un éxito para el Lobas Global y todo un éxito para el balonmano asturiano, balonmano femenino, que situaría a 2 equipos en la máxima categoría cuando vemos un nuevo gol del balonmano Gijón, que de momento está dominando con claridad Raquel Fernández, que fue la autora del gol. 7-2, 5 goles de ventaja. Así que consiguieron. Ahora sí que consiguieron materializar el gol las chicas de Cuco. Indecisión en los árbitros. Aquilino, tarjeta amarilla para Cuco por las protestas. O sea, Aquilino. Cuco entendía que había salido la jugadora con el balón fuera de la cancha, por lo tanto reclamaba la posesión. Pero no lo entendió así el colegiado. Bueno, 7-3, finalmente consiguió recuperar el balón el Siero. Pues 7-3, como decimos. Ya pasaron la primera fase y buen gol, sí señor. Buen gol de Gabriela Fernández para recortar a 3 la desventaja de su equipo. Va Nuria, lanza y se le fue. Se le fue fuera el lanzamiento a Nuria. Y balón para el Siero. Y ahora lanzó Lorena para hacer un nuevo gol y recortar
A 7-5. Cuarto gol, si no que me equivoco, de Lorena. No, tercer gol. Tercer gol. Juega Vallado. Cinta y pasos. Pasos en la cinta de Rebeca Vallado. Ahí va Lorena.
Ahí precisamente lanzó Gabriela Fernández. Y otros 2 minutos. Otros 2 minutos. En esta ocasión, para la jugadora número 64 del balonmano Gijón, que no es otra que Marta Durán. Tercera exclusión para el balonmano Gijón. Y ahí tenemos Lorena lanzamiento. Y Eva Rodríguez en la portería. Y a punto estuvo de pararlo, pero la fuerza de lanzamiento impidió, no le dio ninguna opción a Eva. 8-7. Tardado 25 minutos, pero ya está otra vez ahí el Siero metida de lleno en el partido. Las jugadoras del Siero. Ahí va Rebeca y pérdida de balón. Pérdida de balón, lanzamiento, no. Lanzamiento, saque desde el sitio inadecuado. Y saca nuevamente el Siero. Ahí está el balón que recuperan. Y parada, una buena más para Eva Rodríguez. Tres buenas paradas para ella. Juan Abril. Pero Abril, madre mía, ¿cómo estoy hoy con los nombres? Beatriz, perdón. Rebeca y golpe. Se hizo algo de daño Rebeca al caer. Cayó así, debía de pegar con el codo en el suelo. Pues 8-7, minuto 25-26. Partido un poco trabado, no hay muchos goles. Y aquí estamos. Esperemos que no sea nada. Bueno, esos golpes suelen ser dolorosos. Sí, nada, no. Vemos bien, en buen estado a Rebeca. Dolorida por la acción, pero nada más. Se queja Rebeca de los golpes que está recibiendo, pero bueno. Esto es balonmano. Está intentando Javier calmarla. Porque poco aporta cuando nos calentamos. Bueno, juega balonmano Gijón. 3 minutos y 20 segundos para finalizar esta primera mitad. 8-7. Favorable el balonmano Gijón. Nuria abre y a punto de cortar. A punto estuvo de cortar Gabriela. Va Beatriz. Y parada en golpe. Nuria, va Beatriz. Otra vez Nuria. Lanzamiento de Nuria y se le va. Se le va el lanzamiento a Nuria. Y 8-7 continúa. Ya decimos que no está siendo un partido de muchos goles de momento. Falta ahora la entrada de Carla Mesa.
Juega Nerea. A punto de perder, pero lo recuperaron. Lo dicho, está muy atascado el partido en esta fase final de la primera mitad. Golpe. Está bastante atascado. Imprecisiones en los pases. Ahora sí que les han pitado el pasivo. ¡Qué bien se había revuelto! ¡Qué bien se había revuelto! Pero finalmente una nueva parada para Eva. Contraataque, lanzamiento y a la madera. A la madera, lanzamiento. Vamos a bajar, que no sé por qué se nos ha subido la velocidad de las repeticiones. ...8-7... Llevamos un buen rato sin ningún gol. Pues tanto como 5 minutos. Y penalti. Penalti en la entrada de Carla Mesa. La tocó ligeramente Nuria Fernández. Y el amigo Roset.
Bueno, buenas. Retomamos el partido. Ahí va Rebeca. Y adentro. Primera acción. Y primer gol para el Balonmano Gijón. 9-8. Y aquí estamos. Florida Arena. Penúltimo partido de esta Final Four. Quinto partido. Todavía nos espera uno más a la 1 del mediodía entre las locales. El Lobas Global, el Oviedo Balonmano Femenino. Ya está Lorena. Un nuevo gol para Lorena. Y pérdida de balón. Pérdida de balón porque le pegó en el pie. Y otra pérdida de balón. A ver si se aposientan los ánimos. Porque están muy excitadas. Y ahí va. Otra más para Abril. Otra más para Abril. Vamos a apuntarle la parada en su casillero, que ya es la sexta. Pues 9-9. A la madera, lanzamiento. A la madera, lanzamiento. Juega Balonmano Gijón, Gloria. A punto de perder. Recupera Rebeca. Finta y lanza. Golpe. Están muy juntitas las jugadoras del Siero. Un 6-0. Ahí va el lanzamiento de Beatriz, que bien lo hizo, circulando hasta encontrar el hueco. Y 2 minutos. 2 minutos para la jugadora por interrumpir el saque. Nueva norma. Una de las nuevas normas de este año. Y Susana Suárez, que ve los 2 minutos. Pues 5 exclusiones ya en el día de hoy para el Balonmano Gijón. A la madera, lanzamiento. Contraataque. Cortamos la repetición porque estaba a punto. Pues esta nueva norma. Están las cosas un poco alteradas. Esta nueva norma de este año, con el círculo de los 4 metros, que sanciona con 2 minutos cualquier invasión mientras se esté efectuando el saque. Y eso fue lo que le ocurrió a la buena de Susana Suárez, que le sancionaron con 2 minutos porque el árbitro interpretó que había impedido y tocado al jugador. Ahora José Luis. Los otros 2 minutos. Ahora nos hemos perdido entre las cosas. Vamos a ver si nos enteramos. 2 minutos. Sí, creemos que son para Ailén. Ahí va Rebeca y afuera se le fue el lanzamiento a Rebeca. Se le fue el lanzamiento a Rebeca Vallado. Y otra más para la portería. Eva Rodríguez.
Pues 10-9. 10-9, primer parcial para el Balonmano Gijón. A la continuidad, no vale el gol de Nerea García. Sí, efectivamente la exclusión era para Ailén. Y a punto quiso Abril salir, arriesgándose mucho. Recordemos que una salida de esas la portera no puede tocar a la jugadora atacante. Y si lo hace, será expulsada directamente. Rebeca cortó el balón, pasa para su compañera, se planta sola delante de Abril. Y gol para Susana. Gol para Susana Suárez. No, comprobar. Se va nueva pérdida de balón. No, se anula. Se anula por sacar desde un sitio que no correspondía. Querían aprovechar la ventaja. 2 goles de ventaja actualmente. Vuelven a salir frías las jugadoras del Siero. 6 minutos de juego de esta segunda mitad y un único gol. Por 3 del Balonmano Gijón en el mismo periodo. Ahí la ventaja, porque recordemos, partían con empate a 8 cuando se dio esta segunda mitad. Ahí va, buen gol. Buen gol, sí señor. No tenía mucho ángulo, pero Susana encontró el hueco para batir a Abril y lograr este 12-9. 3 goles de ventaja. Presión ahora, mucho más a punto de cortar. Una presión mucho más alta por parte del Balonmano Gijón. Un 5-1, pero que salen lanzadas las jugadoras desde los 6 metros. Y penalti. Penalti. Porque Rebeca Vallado tocó a Covadonga García en el lanzamiento. Y ahí está. Está Lorena, la encargada de transformar los penaltis. Y gol de Lorena. Gol de Lorena García. Pues séptimo. Octavo gol de Lorena. No, va a tener que... No, vale, tiene que lanzarlo porque no se había puesto en marcha el reloj. Y por lo tanto a volver a lanzarlo. A ver, con la misma suerte, Rebeca, perdona, Eva. Y adentro. Ahora sí que fue válido el gol. Y por lo tanto, 12-10. Recorta un poco la distancia. Lorena, con 8 goles de los 10 de su equipo para Lorena García. Rebeca abre para el extremo, no entra Nuria. Para Beatriz, le cae el balón. Lanzamiento de Abril en contraataque. Ahí va, y a punto de perder también Carla Mesa. Abre para su compañera Covadonga, que lanza y anota. Covadonga García. Carla Mesa la vio muy bien, le cambió el balón y gol para ella. 12-11, un gol solo de desventaja para las jugadoras de Siero. Ahí va, entraba y penalti. Penalti por empujón, señala Quilino.
Y va a lanzar la especialista Beatriz. Lanza y a la escuadra. A punto estuvo Abril de verlo, de pararla, pero finalmente entró el gol. Nuevo gol para Beatriz. La Covadonga. Ella lo hizo todo, pero lanzó a la madera. Lanzó a la madera a Covadonga. Apertura para el extremo. Y Abril, una más para Abril. Una más para Abril. Se están precipitando las acciones. Golpe. Vamos a apuntarle la parada a Abril, que ya son 7. Pues 13-11. Ahí va, se fue, pero penalti en la entrada de Lorena. Penalti que, como siempre, será ella misma la que intente transformar. Y como fechas anteriores, ahí está Eva en la portería. Y ahí adentro el lanzamiento de Lorena García. Rebeca. Abren para el extremo, circulan muy bien, consiguen la superioridad, pero Abril le tiene el balón, no se dio cuenta su compañera de evitar que saliera por banda, y balón para el Balonmano Gijón. 13-12, un gol de ventaja para el Balonmano Gijón. Va Rebeca, hace la cinta, lanza y golpe. Tiro muy forzada Rebeca, pero golpe previo. Juega Siero. Lorena abre para su compañera y para donde Abril, pero penalti. Penalti, 2 minutos para Nuria. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Abril no, Eva Rodríguez, perdón. Eva Rodríguez, ¿para dónde Eva Rodríguez? Y ahí están los mismos de siempre. Lorena y Eva y Lorena. Adentro. Inapelable lanzamiento por la escuadra de Lorena para conseguir el empate a 13. Vuelven las tablas al marcador. Y claro está, protagonismo de Lorena García con 10 goles. Y las cuentas no fallan, 5 de ellos desde el punto de penalti. Y ahora 2 minutos claros, muy claros. 2 minutos para Carla Mesa. Juega el balón en Gijón. Beatriz abre para Sara. Perdieron el balón. No se entendieron. No se entendieron Sara y Raquel. No, era Beatriz, perdón.
que con esta luz, la verdad, que se nos nublan los números y son pequeñitos. ¡Ay, qué buena la acción! ¡Sí, señor! De Covadonga García. ¡Qué buena la acción para conseguir un nuevo gol! Y tiempo muerto que solicita Andrea, porque está la cosa que hay que calmarla un poco para que se juega más a balonmano. Quisiera que fue en muchas partes del partido por atrás, fue en muchas partes del partido a rastro por ese mal arranque de la primera mitad, consiguió llegar al empate al descanso y se ponen por delante. Se ponen por delante 13-14. Bueno, comentarnos qué os parece, cómo va desarrollándose, cómo ha sido esta fase final. ¿Creéis que está bien, que es justo? Comentarnos. Y de paso, por supuesto, si podéis darle al me gusta a los vídeos, que nos echa una mano a difundirlos, a que estas chicas sean protagonismos. Cuantos más me gustas, más se reproducen los vídeos. Y por supuesto, suscribiros al canal, que hay mucho deporte en Deportes Tour Media. Ahí va. Golpe. Beatriz lanza y nuevo golpe. Nuevo golpe. Cuando estamos ya a punto de llegar a la mitad de esta segunda mitad. Ahí va Rebeca, se eleva y Abril. Otra para Abril. Ya son 9. Juega Covadonga. Y pasos. Tuvo una indecisión Covadonga entre tirar y pasar y en eso se olvidó de votar. Y ahora la que se le fue el lanzamiento. Muy arriba. A Marta Durán. Y pérdida de balón. Y va a jugar balonmano Gijón para empatar. Y otra pérdida de balón. Esto va por Barrios. Contraataque. Abre para que lance. Pero se fue al lado que había más gente, Ailén. Carla Mesa la vio muy bien. Pero Ailén entró para donde había 3 jugadoras del balonmano Gijón que les cerraron el contraataque. Saca Lorena. Covadonga. A punto de perder. Recuperó Nerea. Ahí va Nerea. No se creyó cómo se encontró. Hizo una finta que engañó. Salió la jugadora del balonmano Gijón lanzada hacia adelante. Y ella después no sabía qué hacer y tanto dudó que la mandó fuera. Se sorprendió hasta ella misma. Bueno, seguimos. Juega Rebeca para Nuria. Abre para el extremo.
Estaba Beatriz en este momento en el extremo derecha. Y va Rebeca, que entró muy bien, con mucha decisión. Y gol para Rebeca Vallado. Y tiempo que solicita José Antonio. Minuto 14 de esta segunda mitad. No, minuto 17, perdón. Y empate a 14. Estábamos mirando. Pues sí. No, no estábamos seguros si era el primero o el segundo gol de Rebeca Vallado. Sí, pues es el primer gol de Rebeca. 3 de Marta Durán, 2 de Nuria Fernández, 3 de Beatriz García, 1 de Rebeca Vallado y 1 de Raquel Fernández y 4 de Susana Suárez. Por parte del Siero, 2 de Covadonga, 1 de Ariana, 1 de Gabriela y 10 de Lorena García. Junto con las porteras, la auténtica protagonista de este partido en lo que va de partido. 17 minutos, 14 iguales. Y ha estado 6 minutos el Balonmano Gijón sin hacer gol. Desde el minuto 9,5 que marcó el gol número 13 hasta el minuto 17. No, 8 minutos. 8 minutos tardó en hacer el gol número 14. El Balonmano Gijón. Ahí va, penalti y 2 minutos. Penalti, 2 minutos para Ailén. Y es la segunda exclusión de Ailén. Va a lanzar Beatriz. Y como no, abrir en la portería. 10 más rivales y adentro. Adentro el gol de Beatriz. 15-14. Ahí va Nerea García. Intentaba entrar. Estuvo a punto de hacer pasos Ariana. Y golazo. ¡Cómo no! Lorena García. 11º gol para ella. Ya la entrevistamos ayer, pero me parece que se está ganando la candidatura a volver a entrevistarla. Ahí va Rebeca y parada, pero golpe. La apertura para Beatriz, que se le va el lanzamiento a Beatriz. Empate a 15. Cuando vamos a entrar en los 10 últimos minutos. Rebeca García. Está jugando, sí, sigue la exclusión, claro. Ya entra. Se reincorpora Ailén. Ya son 6-6. Carla Mesa. Va con Lorena.
Perdona, con Lorena, no con Nerea. Y se le fue alto lanzamiento a Lorena. 15 iguales. Juega el balonmano Gijón. El vallado para Nuria. Lanzamiento de Nuria. Y como no, Abril. Pero no puede evitar Abril la parada. No puede evitar la parada. El lanzamiento que consigue subir el número 16 al balonmano Gijón. Y nueva pérdida. Y ahora 2 minutos para Lorena por el empeño. 2 minutos para Lorena por el empeño de intentar robar el balón. Contraataque. Ahí va. Y Eva Rodríguez. Eva Rodríguez. Se planta Bailén sola delante de ella. Pero Eva dice: Abril, vamos, voy a darte la réplica. La verdad que muy bueno el comportamiento de todas las porterías de los 4 equipos. Bueno, sigue el partido, 7 minutos para el final. Un gol arriba el balonmano Gijón. 16-15. Mejor ratio anotador, aunque tampoco demasiado, pero bueno, recordemos que terminaron 8-8 en la primera mitad. Y quedan 7 minutos para mejorarlo. Juegan en pasivo. Rebeca hace la cinta. Y golpe. Chocaron Rebeca. Y además parece ser que chocaron cara. Se dieron las dos con el hombro en sus respectivas bocas. Pues claro, como pararon, no sé. Como no. Pues desconocemos la norma. Sabemos que cuando entran a atenderla sí que hay que cambiar. Y así ocurrió con la jugadora del Siero, pero el caso de Rebeca, que no entraron a atenderla, me reconozco ignorante de por qué no la han obligado a salir. Si alguien lo sabe y me lo aclara, se lo agradezco.
Ahí va el lanzamiento de Beatriz. Arriba. Arriba el lanzamiento de Beatriz. 16-15. No se entendieron. No se entendieron Nerea. No se entendieron Nerea y Ailén. Y perdieron una oportunidad de empatar. Continúa el gol de ventaja para el Balonmano Gijón. 16-15. Abre para el extremo y estaba pisando. Estaba pisando balón para el Sero. No lo entiende. No lo entiende Marta Durán, pero José Aquilino lo vio con claridad que estaba pisando el exterior de la pista, el lateral. Y pasos claros. Un número alto de imprecisiones en esta última fase del partido. Sigue el 16-15. Pues mira, han pasado otros 4 minutos en blanco. Desde que Susana marcara el gol número 16, han pasado 4 minutos y ninguno de los dos equipos ha hecho gol. Lanzamiento de Susana y golpe. Juega Susana, abre a punto de cortarle el balón. Nerea García.
Vamos a ver si vamos hablando con las protagonistas. Aquí en el Mano Magnum de jugadoras corriendo de un lado para otro. Vemos cómo además se saludan, chicas que se conocen muy bien. Vamos a ver si vamos pillando a las jugadoras. José. Vamos a ir pillando los entrenadores en este momento. Bueno, José, se acabó. Al final, bueno, salió un poco bien la jugada, ¿no? Hombre, nos salió bastante bien, la verdad. Hubiéramos firmado a lo mejor al principio. Veníamos con todas las ilusiones del mundo, pero si nos dicen que vamos a quedar segundos, a lo mejor hasta lo firmamos al principio. Ya. Bueno, la verdad que una buena dinámica, el equipo fue de menos a más, ¿no? Sí, no, sobre todo defensivamente yo creo que estuvimos extraordinarios. No puedo ponerles una pega porque defendimos muy bien, apoyados por una buena portería y la verdad, Sí, la verdad que hoy tanto defensa. Abril como Lorena como Abril, vamos, fueron escandalosas. Sí. Mejoramos un poquitín el ataque, nos faltaban gente de los golpes de tal. Las chavalas se subieron a sobreponer muy bien y la verdad, muy contento con ellas. Pues enhorabuena, José. Muchas gracias. Claro. Vamos a ver, charlamos con Beatriz. Mira. Vamos a ver, charlamos con Beatriz. Con Beatriz, no, perdón. Bueno, balance. Ayer no pudimos, vaya desconsuelo, ¿no? Después del partido de ayer, tener todas las chicas llorando. Pues sí, a ver, peor hubiese estado haber hecho mal partido el viernes, un partido el sábado, un partido el domingo. Yo me quedo con el partido del viernes, que fue un partidazo, tuvimos Sí. mucho desgaste físico y mental, pero fue un desgaste a todos niveles. Yo estoy muy contenta con las chavalas, han hecho un temporadón, se han esforzado, han trabajado muchísimo, hemos entrenado mogollón. Yo la verdad que más no les puedo pedir, al final hay cosas que no salen, el rival también juega, no te depende de ti, esto es deporte y hay veces que apuestas, que entrenas, pero no te depende de nosotras. Yo la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de ellas, mucho. Ayer la verdad que pagaron mucho el esfuerzo del viernes. Ayer, joder, además la Calzada nos defendió muy bien. Entonces, entre el achaque físico que teníamos el viernes, más luego la dureza que tuvimos que soportar ayer en defensa todo el rato, nos costó mucho y así fue que perdimos de 10. Así fue. Pero una de las cosas que denota también el buen comportamiento del equipo y la situación es el hecho de que, pese al palo del partido de ayer, pues salieron a por todas. Sí, no. A ver, al final es su último año, se termina el ciclo y tenían muchas ganas y es algo que hemos intentado entrenar durante toda la semana. Tranquilas, disfrutar y que al final, hasta que el árbitro pita al final, se pueden dar mil cosas en un terreno de juego. Y así fue como nos pasó el viernes, siempre por debajo. Al final conseguimos el empate y hoy hemos dicho, mira, vamos a disfrutar, que sea lo que Dios quiera, no nos jugamos nada, ya que más da segundas que terceras. Y al final, vamos, estoy súper contenta y súper orgullosa. Pues lo dicho, enhorabuena, porque como dije el otro día, repito y repetiré, lo del viernes fue un escándalo de partido, digno de ver una y otra vez, porque, a ver, yo hacía mucho tiempo que no me divertía tanto en un partido. Fue un buen partido y la verdad que dimos un nivel muy alto que yo no me lo esperaba. Yo, si me dicen el lunes que tengo que firmar un empate el viernes contra Oviedo, lo hubiese firmado. O sea, yo confío mucho en mis jugadoras, pero al final Oviedo es un rival muy duro y más en su casa. Y nos había ganado siempre la liga. O sea, fue el único equipo que no conseguimos ganar. Entonces, yo el empate lo había firmado. Y el nivel que dimos fue un escándalo. O sea, yo estoy muy contenta. Y veré el partido el viernes en bucle durante mucho tiempo. Ah, y además viendo lo que pasó ayer, ¿no? Como tal, o sea, la entrega, el meterse en el partido y darlo todo, y mañana ya veremos lo que haremos, pero hoy lo damos todo. Sí, así fue. O ver cómo terminaron las de Oviedo todas llenas de calambres, que también lo pagaron ayer. Ayer, tanto ellas como nosotras, no tuvimos nada que ver ninguno. No voy a quitar mérito a los rivales que tuvimos, ni muchísimo menos, pero se notó que los dos no éramos el mismo equipo que fuimos el viernes. Nos desgastamos y es lo bonito de una Final Four, que al final yo creo que dicen favoritos, no hay favoritos, hay que jugar 3 días seguidos y a un nivel además muy alto y muy exigente. Yo lo dije varias veces en la reflexión de que
qué bonito es el balonmano cuando hay dos equipos que quieren jugar, ¿no? Claro, no, no, está claro. Y aquí queríamos jugar los cuatro. Pola de Siero venía de hacer una temporada, bueno, pues normalita. Y al final ha demostrado que también es un rival digno de tener en cuenta y de, oye, decir, hay que jugar contra Pola y a ver qué pasa, que no va a ser fácil. Y nosotros sabíamos que hoy tampoco iba a ser fácil. Y ya te digo, y el descanso físico y anímico, ostras, pasa factura. Pero bueno, yo la verdad estoy muy contenta. Ojalá haber quedado campeonas, pero la Cazada también es digna merecedora del título. Y vamos, yo estoy muy contenta y me voy a casa muy satisfecha con el trabajo que hemos hecho. Andrea, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Recordaros que cambiaros para el siguiente enlace. Aquí tenéis ya en la pista las protagonistas de ese siguiente partido que empezará a la 1 entre las ya virtuales campeonas de la Final Four, el Motivco, Balonmano La Calzada, y las locales, que van a querer dejar buen sabor de boca a su afición y van a intentar llevarse este partido para terminar como ellas quisieran. Lo dicho, pasaros al siguiente canal. Hasta ahora. Al siguiente canal, no, al siguiente enlace.